Bienvenidos a Vida para Todos, desde San Isidro del General, Costa Rica. Abre tu corazón a las maravillosas verdades que hay en la Biblia, que la exposición de su palabra te otorgue luz y vida. Ahora disfruta, aplica y comparte esta reflexión con tus familiares y amigos. Con ustedes, el pastor Federico Núñez. Muy buenas tardes, queridos amigos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a Vida para Todos desde San Isidro del General, compartiendo con ustedes un tiempo de bendición. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias a los que ya están allí, enlazados con nosotros, gracias a cada uno de los amigos que nos acompañan a diario. ¿Sí? Recuerde poner su like allí en el Facebook para poder conocer su nombre o su apellido, su seudónimo, para poder saludarle. Queremos saludarles, como decimos siempre, y esta es la manera de poder agradecerle su compañía en este programa. Además, queremos también que nos ayude y se suscriba a nuestro canal de YouTube, allí en Vida para Todos, sí, Federico Núñez Pastor. Así que sea bienvenido. Hoy saludamos a algunos amigos, sí, Esteban Bordón, un saludo para él, para Rosy Michelut, para Casimira Chávez, ¿sí? Una compañera nuestra de estudio, para Vilma Rojas Álvarez, ¿sí? Para Alfredo y Carla Marcianos, hermosos amigos allí en Argentina, para Nancy y Daniel Castillo, que son misioneros en Uruguay, un abrazo para ellos, bendiciones, ¿sí? Así que muchísimas gracias para todas estas personas que nos acompañan, gracias por acompañarnos, bendiciones. Vamos a la palabra en este día, quiero leer Mateo capítulo 24, versículo 1 y 2. Mateo capítulo 24, versículo 1 y 2. Dice así la palabra del Señor. Jesús salió del templo y mientras caminaba, se le acercaron sus discípulos y le mostraron los edificios del templo. Pero él les dijo, vean todo esto, les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo esto será derribado, ¿no? Este es un relato en un capítulo bien importante del libro de Mateo, donde se señalan algunas cosas que vamos a ir tocando a lo largo de estos días, ¿sí? Pero me llamó la atención poderosamente el hecho de que dice el último día que Jesús estuvo en el templo, ¿no? Es como el último día que estás en tu país y te vas, o el último día que estás en tu casa y te tenés que ir. El último día que estás en un lugar siempre es un día importante, ¿no? Siempre es un día trascendente, un día que no se olvida, un día que queda guardado en la retina, en el recuerdo, en el corazón, ¿no? Está normalmente sembrado por lágrimas, por abrazos, ¿no? Por algún quebrantamiento. Siempre hay un momento importante, es un momento importante el último día que uno está en un lugar. Jesús era la última vez que estaría en ese templo. Y lo interesante es cómo se relata ese último día y qué es lo que sucede respecto de su salida de ese último día, de ese último momento que Jesús estuvo en el gran templo, ¿sí? Allí entre los judíos, donde ellos sacrificaban, un templo maravilloso, vamos a ver el tema. Dice la palabra que Jesús salió del templo, ¿no? Y mientras caminaba, mientras estaba yendo, ¿qué momento ese, no? ¿Qué momento cuando decís, la última vez que voy a estar en mi iglesia, porque te estás yendo, ¿no? Tal vez no vuelvas nunca más, y mirás para atrás y mirás tu iglesia y decís, qué lindo, mira, acá pasé mucho tiempo de mi vida, aquí vine muchas veces a cantar, aquí vine muchas veces a adorar, aquí compartí, aquí conocí gente, conocí hermanos, amigos, me voy con un gran dolor porque dejo una parte de mi corazón en este lugar. Yo creo que cuando Jesús se retiraba del templo, algo así pasaba, porque él era 100% humano, tenía también un sentimiento humano, ¿no? Lógico, pero cuando se está yendo, los discípulos notan que Jesús está un poco triste, ¿no? Un poco triste. Notan esa tristeza en el rostro quizás de Jesús, porque realmente él se iba triste, realmente se iba triste, y voy a explicar por qué, ¿no? Él se iba triste, y los discípulos, cuando Jesús salió del templo y se estaba yendo, estaba caminando hacia afuera del templo, se estaba yendo, ¿no? Pensando Jesús, bueno, la última vez que voy a estar aquí, no voy a pelear más con los fariseos, ¿no? La última vez que veo a los fariseos y a los saduceos y a los religiosos,
y a la gente, la hipocresía, la corrupción, la inmoralidad, todo lo que estaba pasando ahí. Decía, la última vez que voy a ver todo esto, no quiero ver más. Era como que se retiraba de un lugar en el cual ya no estaba a gusto, no estaba conforme. Y obviamente que en su ministerio terrenal sabemos que él nunca más regresó a ese templo. Nunca más. Fue la última vez que estuvo en el templo, ¿no? Con énfasis. Se relata este momento. Jesús salió del templo. Se denota en la escritura un énfasis. Jesús salió como si fuese, salió enojado o salió triste, ¿no? Salió acongojado y como diciendo nunca más voy a volver. Y se iba. Hay un énfasis en esa idea. No se iba del templo. Se salía el último día que estaba. En eso, los discípulos que estaban con él siempre, acompañándole, se acercaron y seguramente vieron el estado de ánimo del Señor y dijeron esa preocupación, se ve que se notaba en su rostro la preocupación e intentaron un poco alejar esa sombría corriente de pensamiento que venía a borbotones al corazón del maestro y trataron de decirle, pero mira Señor, ¿por qué no volteas a ver? Mira la hermosura de este edificio, mira Señor estas estructuras que son sagradas, qué tremendo este edificio, qué maravilloso este edificio, ¿no? Y hablando un poco del edificio, ese edificio, originalmente, majestuoso, era más importante que el Templo de Salomón. El Templo de Salomón fue muy bonito, pero el templo que había reconstruido Herodes era mucho más lindo. Este templo, originalmente, había sido construido por Zorobabel, ¿sí?, que era gobernador, y por Esdras, que había regresado de la cautividad. Este templo, ¿sí? Allí Esdras capítulo 6 menciona esta reconstrucción. Herodes el Grande, un gobernador de Judea, Herodes el Grande, quien gobernaba en ese momento cuando Jesús nació, fue el que expandió, el que reconstruyó y mejoró el templo. Fue el centro, este templo fue el centro de la vida judía por casi 1000 años. 1000 años de existencia, fue el centro, ¿no? Era costumbre, era tan sagrado el templo que era costumbre que los judíos juraran por el templo. Por eso que Jesús después condena ese tipo de acciones, ¿no? Así en Mateo 23 él condena el juramento, dice, ustedes no pueden jurar ni por el templo. Y hablar en contra del templo también se consideraba una blasfemia. Esto dice el libro de los Hechos, capítulo 6, también menciona que aquel que blasfemaba que hablaba en contra del templo era prácticamente una blasfemia, era peor casi que hablar contra Dios o contra el Espíritu o contra Jehová mismo, ¿no? Por 8 años, los historiadores cuentan que 8 años fue lo que estuvo este templo en todo su esplendor desde que terminó de construirlo Herodes, ¿sí? Herodes había comenzado a construir este templo en el año 19 antes de Cristo, 19 años antes de que naciera el Señor, y se terminó de completar en el año 63 después de Cristo. Es decir, 30 años después de que murió Jesús, se terminó de construir el templo, recién, ¿no? Es decir, que tomó aproximadamente 80 años la reconstrucción total del templo. Ese templo que tenía a más o menos unas 10.000 personas por 8 años trabajando para la magnificencia y la majestuosidad que excedía largamente a lo que había construido Salomón. Aunque fue terminado allí por el año 63 después de Cristo, solo 7 años después fue destruido. ¿Recuerdan? Los discípulos, Jesús va saliendo, vamos a volver al relato. Jesús va saliendo del templo, triste, acongojado, ¿no? Por lo que él había visto, por lo que se estaba viviendo allá adentro. Sabiendo que nunca más volvería a ese lugar donde Dios reposaba. Y los discípulos dicen, Señor, ¿por qué no volteas a mirar el templo? Mira qué majestuoso, qué hermoso, ¿no? Y el Señor le dice, ¿sabes qué? ¿Ven todo esto? Ven todo esto. Fíjense que él no dice esa maravilla, no es una de las maravillas del mundo, ¿no? Jesús no se da vuelta diciendo qué maravilloso, qué bárbaro, qué esplendor. Él dice esto, casi desnotando, casi desmereciendo el templo, ¿no? Dice, les aseguro que no va a quedar piedra sobre piedra, pues todo esto va a ser derribado. Qué golpe para los discípulos. Qué tremenda palabra que le dio el Señor. Imaginen cómo habrán quedado de asombrados los discípulos. ¿Qué sería si hoy le dijeran a usted, ven la iglesia donde ustedes se congregan, ese hermoso edificio donde ustedes se congregan, ¿saben qué? Pronto este edificio va a ser destruido, no va a quedar nada, ni los cimientos van a quedar. Y usted queda mirando a la persona que lo dice como diciendo, ¿qué está diciendo?
¿Por qué está diciendo esto? No es lógico lo que está diciendo, no es coherente, ¿no? Un templo que tenía 450 metros de largo por 450 metros de ancho, más los edificios que estaban alrededor, era un edificio tremendo, tremendo, era hermoso, cubierto con láminas de oro, y cuando el sol brillaba sobre esas láminas de oro era cegador, esto lo dice la Escritura, ¿no? Y donde no había oro, en ese templo que estaba cubierto casi con láminas de oro, había bloques de mármol blanco puro, tan puro, que muchos de los extranjeros que llegaban de lejos a Jerusalén y observaban desde las montañas cercanas a Jerusalén, creían que el lugar había nieve, ¿no? Aunque no es posible ver nieve, pero ellos creían, lo veían tan blanco, un esplendor tan grande que creían que se reflejaba por la nieve, reflejaba, hacía ese tipo de reflejos. Y Jesús le dice, ¿ven todo esto, esta maravilla que ustedes dicen acá? Esto no va a quedar nada, ¿no? Qué tremendo. Los discípulos querían que Jesús se saliera un momento del contexto de la tristeza, y el Señor les muestra indiferencia al esplendor que admiraban ellos. Qué contraste, ¿no? Ellos están admirados por el edificio y Jesús no les interesa. Nosotros a veces estamos tan arraigados a un lugar y a veces no queremos irnos a ese lugar porque aquí yo puse un ladrillo y yo aquí traje un balde de cemento y yo aquí traje una carretilla de cemento y yo fui el que puse la base y yo estuve en el inicio de esta obra, y uno está arraigado allí, ¿no? En la obra, en el edificio. Pero el problema no era el edificio. Ese es el punto, ¿no? El problema no era el edificio. Por eso el Señor dice, de esto no va a quedar piedra sobre piedra. Y miren, alrededor de 40 años después de que Jesús dijo esto, más o menos 30 años después de que Jesús dijo esto, en el año 70 después de Cristo, después que murió el Señor, dice la palabra que el general Tito, dice la historia, perdón, que el general Tito, ¿sí? Tito Vespasiano, un general romano, atacó la ciudad de Judá y la provincia de Judá y la ciudad de Jerusalén y destruyó. Si se hubiera preservado ese templo y no se lo hubiera destruido, hoy sería una de las grandes maravillas del mundo. Pero los soldados romanos, cuando atacaron a Jerusalén y la destruyeron, la incendiaron. Todo eso recuerden que estaba cubierto de oro. La incendiaron, hicieron un incendio tan pavoroso, tan tremendo, que el oro que había en el techo del templo se derritió y se metió entre las grietas de las piedras. De tal manera que para recuperar el oro, los romanos, para recuperar el oro, el comandante romano Tito Vespasiano ordenó que el templo fuera desmantelado piedra por piedra. No quedó nada, tal como había dicho Jesús. No quedó absolutamente nada. Era el único edificio seguro, el edificio más fuerte de la ciudad, que los discípulos en medio de esta persecución habían huido adentro del templo. Algunos de los judíos, habían huido dentro del templo para protegerse, pero cuando lo incendiaron tuvieron que salir. La destrucción fue tan completa, tan tremenda, tan total, tan tremenda, que en la actualidad los judíos tienen muchísima dificultad para saber con exactitud dónde estaba el templo. Fíjense la destrucción, ¿no? Ahora, este cumplimiento literal de la Escritura, porque este es un cumplimiento literal, físico, Jesús le dijo, no va a quedar piedra sobre piedra, nos da a nosotros el tono para entender que el resto de las profecías que el Señor dijo se van a cumplir. Se van a cumplir. Se van a cumplir, hermanos. Por eso, lo poco que Dios valora a las espléndidas casas de oración que tenemos, cuando su presencia se retira de allí. Vuelvo a decir esto, lo poco que Dios valora a las casas que tenemos nosotros, llamadas iglesias o llamados templos, ¿no? Majestuosos templos, ¿no? O pequeños y amados templos, ¿no? Que costaron tanto sacrificio. ¿De qué vale esa casa, no? ¿De qué vale esa casa cuando Dios se retira cuando Dios retira su presencia de ese lugar? ¿Qué fue lo que dijo el Señor? Mi retirada significa que el Espíritu de Dios se retira de este lugar. ¿Y saben qué? Cuando Dios no está, no importa qué tan importante sea un edificio, la casa va a caer. La casa va a caer. Y efectivamente cayó. ¿Sabes? Exactamente lo mismo pasa cuando Jesús se va de tu vida. Porque el que te sostiene, el que te pone de pie,
el que te levanta, el que levanta tu cabeza, se llama Jesús de Nazaret. Él está en tu corazón. Él está en tu vida. Y cuando Él se va, como cuando Jesús se fue del templo, no queda nada. Y cuando no queda nada, el enemigo viene y derriba la casa. Esto pasa en nuestra vida. Esto puede pasar en tu vida. Por eso es que cuánto cuidado debes tener de cuidar que la presencia de Dios en tu vida, la presencia del Espíritu Santo no se aparte jamás de ti. Porque el día que el Espíritu Santo se aparte de ti, ya estás listo. Estás abandonado. Cuando Dios te abandona, estás desprotegido. Sabemos que Él es el protector. Algunas de las razones por las cuales Jesús se fue del templo, por las cuales Dios se apartó y permitió que después fuera destruido ese templo que era fabuloso, majestuoso, amado y adorado por los judíos. Bueno, ¿por qué? Porque Jesús dijo, la habían transformado en una cueva de ladrones. El pueblo le había dado la espalda a Dios. Ya no cumplían con los mandamientos, ya no adoraban a Dios, ahora adoraban el templo. Los mismos discípulos estaban obnubilados por el templo. Ya no se respetaba la palabra, ya no se respetaba la ley. Ahora tenían más valor las palabras de los fariseos, que eran palabras de mentira. La corrupción en el sacerdocio era generalizado. Dirigentes, líderes y gente que estaba a cargo eran todos corruptos. Esa fue la razón por la que Dios se apartó. Y hoy tenemos que aprender de esto. Decir, Señor, yo no quiero que tú te apartes de mí, porque si tú me dejas solo, yo estoy perdido. De verdad estamos perdidos. Si no está Dios en nosotros. Debemos cuidar a Dios en nuestro corazón. Tienes que cuidar que Jesús quede allí bien anclado en tu corazón. Él tiene que estar anclado. Que nada ni nadie pueda sacar la presencia del Espíritu Santo de tu vida, porque es el Señor el que te cuida, Él es el que te protege, y mientras Él esté en ti, nada te tocará. Por eso es que dice la palabra, ninguna plaga tocará tu morada. No van a caer a tu lado 1000 y a tu diestra 10.000, pero a ti no te tocará. ¿Por qué? Porque el Señor está contigo. Pero el día que el Señor te deje, estás en mano, y cualquiera que venga, sin importar el tamaño, te puede derribar. Por eso debes cuidar. Debes cuidar a Jesús en tu corazón. No permitas que ninguna cosa, haz todo lo posible por mantener a Jesús en tu corazón, dentro de tu vida. Dile al Señor, Señor, te ruego que no te apartes de mí. No hagas nada que haga que el Señor se vaya, porque no es que al Señor lo echaron. Él se fue por su cuenta, se fue porque estaba cansado de la cueva de ladrones, se fue porque estaba cansado de que le den la espalda, se fue porque estaba cansado porque ya no lo adoraban realmente en espíritu y en verdad, ya no se respetaba la palabra, se oía cualquier palabra, había una corrupción, había inmoralidad, había injusticia, había tantas cosas que dijo, Señor, más vale me voy de aquí. Y se fue. Y un día Jesús salió del templo para nunca más volver. ¿Sabes? La forma de estar seguro de que Dios no se apartará de tu vida es haciendo todo digamos, todo lo que la palabra de Dios señala. Es haciendo todo lo que dicen los que dictan sus mandamientos. La forma de que Dios no se aparte es que transformes tu vida en santidad, una vida de justicia, una vida que siempre estés mirando a Dios al frente, que le adores en espíritu y en verdad, que respetes sus palabras. Que vivas una vida recta. Siempre tiene que tener la mirada puesta en Jesús. Nunca le vuelva la espalda. Hebreos 11 dice que tenemos que tener la mirada puesta, los ojos, tenemos que tener la mirada puesta en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Quiero cerrar diciéndote esto. No tiene que haber un último día en tu vida. ¿Sabes? Para Jesús hubo un último día. Se fue con tristeza de aquel lugar. Que no haya para ti un último día. Dile, Señor, aquí en mi vida esto no va a suceder. Tú tienes aquí, Señor, todos los días de la vida quiero que habites en mi corazón y en mi vida. No quiero que haya un último día para Jesús aquí. No hagas que Él se aparte, no hagas que Él se vaya. Dile, Señor, yo quiero que este lugar sea tuyo para siempre. Porque no quiero perderme lo más preciado que Dios quiere darme. ¿Sabe qué es lo más preciado que Dios quiere darte? La vida. Pero sobre todo, la vida eterna. Cuida tu corazón,
Cuida a Jesús que mora en tu corazón, porque tú hoy eres el templo del Espíritu Santo. Eres el templo de Dios, que nunca se aparte de tu vida. Que Dios te bendiga. Será hasta mañana a esta misma hora. Queridos amigos, gracias por acompañarnos en Vida para Todos. Si esta palabra te ha sido de bendición, comparte con tus familiares y amigos. La Biblia es la palabra de Dios. Haz de ella tu escondite, tu escudo y tu esperanza. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Vida para Todos, Federico Núñez Pastor. Mañana nos volvemos a encontrar aquí, a las 6 p.m. hora de Costa Rica, en Vida para Todos.